Bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan José Castañeda. Vamos a ver un poquito sobre lo que nos enseña el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes recordarán, Jacobo, conocido también como Santiago, escribió la carta de Santiago alrededor del año 60 después de Cristo, aproximadamente. El medio hermano del maestro escribe a las 12 tribus que estaban en la dispersión, preocupados por ellos, animándoles, exhortándoles, como dice en el capítulo 1, versículo 1, a que siguieran adelante, para confrontarlos y darles ánimo a que siguieran ellos, para esperar con paciencia la venida del Señor Jesucristo, en la cual en la carta les habla de la fe, pero no solamente así la fe, sino que les habla de una fe genuina. Y ese va a ser nuestro mensaje en esta hora, una fe genuina. Pero ¿cómo es una fe genuina? Vamos a ver lo que Santiago nos enseña en cuanto a la fe genuina. La palabra genuino es decir que no se quebranta, que no se cambia, que es permanente. Entonces esa fe en nuestro Señor Jesucristo siempre debe de estar permanente. Podemos ver primeramente que la fe genuina, ¿cómo es esa fe? Es una fe que aguanta la tribulación. Claramente nos dice ahí en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando hablamos de la tribulación, hablamos de las pruebas, nosotros podemos entender que Santiago nos está diciendo que nosotros debemos estar con gozo, es decir, que nosotros debemos estar con alegría. Podemos ver el ejemplo, en este momento miramos el ejemplo de Job, todas las tribulaciones o todas las pruebas que él había tenido. Podemos ver la prueba del placer, podemos ver la prueba de la prosperidad, podemos ver la prueba de la pobreza, podemos ver la prueba de la persecución. Y aún así Job tenía su mente y tenía todo siempre en la confianza en nuestro Dios. Su fe siempre cimentada en Dios, a tal grado que sus palabras fueron: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo que Santiago quería hacer con estos 12 tribus que estaban en la dispersión era de que ellos tuvieran esa fe como Job, que ellos estuvieran preparados para la prueba, que ellos estuvieran preparados para toda tribulación que iba a venir en su vida. Podemos ver claramente que él les habla de una fe que aguanta la tribulación, del capítulo 1, versículo 1 al 12. Y les está diciendo que ellos tengan ese gozo, que ellos tengan esa alegría cuando estén en diversas pruebas. Podemos ver que él les dice en el versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado. La palabra bienaventurado viene del griego makario, que quiere decir doblemente feliz, doblemente dichoso, doblemente afortunado. Y dice: todo aquel varón que soporta la prueba, por cuanto haya pasado la tribulación, recibirá la corona de la vida. Por eso Santiago nos enseña que una fe genuina es una fe que aguanta la tribulación. Capítulo 1, versículo 1 al 12. Pero ¿cómo más es esa fe genuina? Esa fe genuina es una fe que resiste la tentación. Claramente podemos ver el capítulo 1, versículo 13 al 27, que es una fe que resiste la tentación, porque podemos ver también en el versículo 13 que les dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es seducido de su propia concupiscencia. Nosotros mismos, dice, somos tentados, nosotros con nuestra concupiscencia, nosotros somos así. Pero él dice que una fe genuina siempre va a resistir las tentaciones. No solamente las pruebas, sino que también las tentaciones. Miramos la fe en el Señor Jesucristo. Podemos ver Mateo capítulo 4, y todo el capítulo 4 nos está hablando sobre la prueba o la tentación que tenía el Señor Jesucristo. Podemos ver la tentación física. ¿Por qué? Porque Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, soportando así o resistiendo así la tentación física. Pero también podemos ver la tentación o la prueba o la tentación espiritual. Cuando le dice Satanás claramente, cuando él le dice: si eres el Hijo de Dios, podemos ver que claramente le dice: tírate de este lugar, de este pináculo. Dice: tírate, porque dice claramente la palabra de Dios que tu pie no va a tropezar.
¿Y qué dice claramente? No tentarás al Señor tu Dios. Podemos ver que ahí Dios había resistido, Jesucristo, el Hijo de Dios, había resistido la tentación. Pero también podemos ver la prueba de la mente o la prueba del alma. Cuando podemos ver que Él lo lleva a aquel monte alto, le dice, mira, todo este reino se me ha dado, pero te lo voy a dar a ti, le dice Satanás, y postrado me adorares. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pasando así por una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo en el momento de la tentación. Podemos ver claramente que también Santiago nos está hablando en el capítulo 1, versículo 13 al 27, que una fe genuina es una fe que va a resistir la tentación en todo momento. Claramente dice la palabra de Dios que Dios no nos va a dejar solos, sino que juntamente con las pruebas o las tentaciones, también Él nos va a dar la salida, también Él nos va a dar la fortaleza, también Él estará con nosotros. Pero necesitamos nosotros tener esa fe genuina en el Señor. ¿Cómo más es esa fe genuina? También déjame decirle que es una fe que no tiene parcialidad. Es una fe que no tiene parcialidad. Capítulo 2, versículo 1 al 13. Podemos ver que ahí el Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, les está hablando, les está diciendo que no sean parciales. Que no digan ustedes, con los pobres no y con los ricos sí. Les está diciendo en el versículo 1 claramente, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No escojan ustedes a los ricos y a los pobres no, o a los pobres sí y a los ricos no, sino que toda su fe genuina en el Señor Jesucristo sea o que no tenga parcialidad. Por eso Santiago nos enseña de esa fe genuina. Es una fe que siempre va a resistir las pruebas. Es una fe que va a resistir la tentación. Pero también va a ser una fe que no va a tener parcialidad. No va a decir tú sí y tú no. Con el hermano este sí porque me cae bien y tú me caes mal. No, sino que va a ser una fe siempre que no va a tener parcialidad. Miramos la fe de Pablo y una fe que fue una fe que fue parcial. Nunca escogió a unos hermanos sí y a unos hermanos no. Nunca les dijo ustedes no y ustedes sí, sino que él decía que el amor de él era para toda la hermandad. Enseñándonos también Pablo que esa fe genuina es una fe que no tiene parcialidad. Pero ¿cómo más es esa fe? También déjame decirles que la fe genuina, Santiago nos dice que es una fe que produce buenas obras. Capítulo 2, versículo 14 al 26, es una fe que produce buenas obras. ¿Por qué? Porque les está diciendo, ¿cómo ustedes pueden decir calentados y saciados y no le dan lo necesario a nuestros hermanos? ¿Cómo ustedes pueden decir ir en paz y ustedes decirles descansen y tengan todo aquello si no les dan las providencias? Si ustedes no hacen buenas obras, pues si nuestras obras, dice, si nuestra fe no tiene obras, así nuestra fe también sin obras, ¿está qué? Está muerta. Una fe genuina tiene que ser una fe que produzca buenas obras. Tiene que ser una fe que siempre esté dando buenas obras tanto al prójimo, tanto al hermano, tanto al necesitado. ¿Por qué? Porque nuestras obras van a ser aquellas las que van a hablar en aquel día. Claramente la segunda bienaventuranza de Apocalipsis nos dice, bienaventurados, dice, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Ahí podemos entender nosotros que esas obras van a seguir con nosotros. Nuestra fe genuina con buenas obras va a seguir aún después de la muerte. Por eso Santiago le dice a nuestros hermanos, ustedes tengan esa fe. Ustedes tengan esa fe que produzca buenas obras para que al día estén ustedes con una fe genuina. Pero ¿cómo más es esa fe? Es una fe que controla su lengua. Es una fe que controla su lengua. Capítulo 3, versículo 1 al 12. Una fe genuina siempre va a controlar su lengua. Tiene cuidado de lo que habla. Tiene cuidado de no ofender. Tiene cuidado de no decir algo de lo que tarde o temprano se puede arrepentir. La fe genuina siempre va a controlar su lengua. Podemos ver claramente del capítulo 3, del versículo 1 al 12, que Santiago nos está enseñando esto. Que nuestra fe debe de controlar nuestra lengua. Que nosotros no debemos de maldecir, porque dicen que muchos con esta lengua bendicen y maldicen, adoran a Dios y maldicen al prójimo. Y claramente pone el ejemplo del animal
que dice, mira aquel animal, dice que cuando le ponen el freno en su hocico, él puede ser refrenado y puede controlar todo su cuerpo. Así nosotros, si refrenamos nuestra lengua, podemos refrenar todo nuestro cuerpo. Enseñando así Santiago que una fe genuina es una fe que controla su lengua. Pero ¿cómo más? ¿Cómo más es esta fe genuina? También déjame decirles que es una fe que produce paz. Es una fe que produce paz, y esto lo vemos del capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 6. Y nos está diciendo Santiago que una fe siempre va a producir paz. Especialmente el capítulo 3, versículo 16 al 18, nos dice que esa fe va a producir paz. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener esa tranquilidad, vamos a tener esa seguridad en Dios. ¿Por qué? Porque siempre estamos confiando en Él. Aquellos hermanos estaban dispersos, las 12 tribus estaban dispersas, y aún así les dice Santiago, ustedes van a producir paz si verdaderamente tienen una fe genuina en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo más también es esta fe genuina? Déjame decirle también que es una fe que es paciente. Es una fe que es paciente, y esto nos lo enseña en el capítulo 5, versículos 7 al 20. Nos está diciendo ahí que nosotros debemos de estar pacientes, como aquel, dice, labrador espera la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Que seamos pacientes para la venida del Señor Jesucristo. Que nuestra fe aún más abunde y abunde y abunde más en crecimiento, para que nosotros podamos ser pacientes y podamos esperar la segunda venida de Cristo. Pero muchas de las veces esa fe de muchos hermanos se ha quebrado y no ha sido una fe genuina, y se han apartado de la verdad. Muchos hermanos, esta fe genuina no les ha aguantado para ser pacientes y se apartan de la iglesia, diciendo que Dios no existe, diciendo que Dios no va a venir, diciendo que Jesucristo no vino a este mundo y que la Biblia solamente es algo que el hombre le escribió, perdiendo así su fe en el Señor Jesucristo. Y en los últimos versículos, en el versículo del 7 al 20 del capítulo 5, Santiago les dice, tengan esa fe genuina, tengan esa fe paciente en el Señor. No se descarríen. A pesar de todo lo que han pasado, a pesar de todos los problemas, ustedes tengan esa fe. Tengan esa fe paciente en el Señor Jesucristo. Porque Él dice, viene. Porque Él va a venir por segunda vez por su iglesia. Y la exhortación es, seamos pacientes. Tengamos esa fe genuina como Santiago nos las está enseñando. Hemos visto el tema, una fe genuina, y nos hicimos una pregunta, ¿cómo es esa fe genuina? Dijimos que es una fe que aguanta la tribulación, capítulo 1, versículo 1 al 12. Es una fe que resiste la tentación, capítulo 1, versículo 13 al 27. Es una fe que no tiene parcialidad, capítulo 2, versículo 1 al 13. Es una fe que produce buenas obras, capítulo 2, versículo 14 al 26. Es una fe que controla su lengua, capítulo 3, versículo 1 al 12. Es una fe que produce paz, capítulo 3, versículo 13 del 5 al 6. Pero también podemos ver que es una fe que es paciente. Y esto lo vemos en el capítulo 5, versículos 7 al 20. Toda la carta de Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, nos está enseñando de una fe genuina para que nosotros sigamos adelante. No solamente fue para las 12 tribus que estaban en la dispersión, sino que también es para nosotros, que sigamos perseverando, aún de la tribulación, aún de las tentaciones, aún de que no tengamos parcialidad, aún de que nosotros sigamos haciendo buenas obras, aún de que nosotros sigamos refrenando nuestra lengua, aún que nuestra fe produzca paz, aún que nuestra fe genuina tenga esa perseverancia hasta la venida del Señor Jesucristo, para que recibamos nuestra gran corona. Como dice ahí claramente en el capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, por cuanto haya recibido o haya soportado la tribulación, ese va a recibir la corona de la vida. Estemos siempre luchando y aprendamos de la carta de Santiago, que nos habla de una fe genuina para seguir adelante en nuestro caminar como hijos de Dios. Que Dios bendiga su palabra y gracias por su atención.